Hay una parte del buffet de un crucero que casi ningún pasajero ve. Y no hablo de una cocina secreta por curiosidad. Hablo de algo mucho más importante. El sistema real que sostiene esa ilusión de abundancia. Tú entras, ves fruta fresca, panes calientes, postres perfectos, bandejas interminables. Y parece que todo está ahí, quieto, esperando a que te sirvas. Pero no. El buffet de un crucero no es solo comida. Es una máquina. Una máquina diseñada para alimentar a miles de personas en medio del mar. Sin margen para el caos. Sin margen para improvisar. Y con una frontera invisible que cambia por completo el destino de una bandeja en el segundo exacto en que sale de cocina. Por eso hay cosas que el pasajero normal no entiende. No entiende por qué una fuente desaparece aunque todavía quede comida. No entiende por qué cambian una cuchara en segundos. No entiende por qué a veces una estación parece impecable y otra, a la misma hora, ya se siente cansada. Y no entiende algo todavía más importante. Que el buffet no solo te enseña cómo come un barco, te enseña cómo funciona. Hoy vamos a bajar a esa parte invisible. Y cuando terminemos, no vas a volver a mirar el buffet de un crucero de la misma manera. Capítulo 1. El buffet que ves no es el buffet real. Lo primero que hay que entender es esto. El buffet que tú ves no es la cocina. Es la cara amable de la cocina, la vitrina, el escaparate, la parte visible de una operación mucho más grande que ocurre detrás de puertas que el pasajero nunca cruza. Y ahí empieza el engaño. Porque el buffet parece simple, parece generoso, parece fácil. Pero no hay nada fácil en alimentar a una pequeña ciudad flotante. En tierra, un restaurante sirve mesas. En un crucero, el buffet tiene que absorber oleadas, momentos de calma, momentos de saturación, días de mar, regresos de excursión, cambios de turno, y todo eso sin romper el ritmo, sin vaciarse de golpe y sin transmitir sensación de desorden. Por eso, el buffet no está construido para que se vea bonito, está construido para soportar presión. El pasajero ve bandejas. La tripulación ve temperatura, rotación, reposición y tiempo de exposición. El pasajero ve abundancia, el barco ve flujo, y esa diferencia lo cambia todo, porque la historia interesante del buffet no empieza cuando tú entras con el plato vacío, empieza mucho antes. Capítulo 2. Mientras tú duermes, el buffet ya empezó. Mientras tú sigues dormido en tu camarote, el buffet ya está en marcha. Esa es una de las cosas que más sorprenden cuando entiendes de verdad cómo funciona un crucero. El barco parece descansar. La cocina no. A esa hora ya hay gente cortando fruta, pesando ingredientes, preparando masas, encendiendo hornos, revisando cámaras frías, moviendo carros, separando producción caliente de fría, organizando lo que va primero, lo que va después y lo que no puede salir tarde. Y eso importa por una razón muy simple. La abundancia del buffet no nace de cocinar mucho, nace de coordinar bien. Si produces demasiado, generas desperdicio, pierdes control y complicas la seguridad alimentaria. Si produces poco, aparecen huecos, se rompe el servicio y el pasajero lo nota enseguida. Por eso el buffet moderno no funciona como mucha gente imagina. No cocinan todo, no lo ponen todo y no esperan. El buffet trabaja por pulsos, saca, mide, repone, corrige, retira y vuelve a levantar. Cuanto mejor funciona ese sistema, menos lo notas. Esa es la paradoja. Si el buffet parece fácil, es porque debajo hay una disciplina enorme. Capítulo 3. El buffet ya te estaba anticipando antes de que llegaras. Aquí entra una de las partes más fascinantes de todo esto. Mucha gente cree que el buffet se mueve a intuición, como si alguien decidiera sobre la marcha poner más de una cosa y menos de otra. Pero en los barcos grandes eso ya no basta, porque el buffet no solo tiene que alimentar, tiene que anticipar cuánta gente hay a bordo, qué tipo de pasajero domina ese viaje, si es día de puerto o día de navegación, si el clima invita a desayunar ligero o a buscar comida más fuerte, si una excursión larga va a devolver a cientos de personas al mismo tiempo con hambre acumulada.
Por eso el buffet que tú ves arriba ya fue pensado antes, mucho antes. Y aún así hay algo que ningún sistema controla del todo: la conducta del pasajero. La familia que sigue una fila solo porque la ve. La persona que llena el plato por impulso visual. El que se sirve como si fuera la última vez que va a haber comida. Ahí el buffet deja de ser solo cocina y se convierte en comportamiento humano. Y eso explica por qué dos buffets iguales, en teoría, pueden sentirse completamente distintos según el momento y según la gente que los esté usando. Capítulo 4. La frontera invisible que cambia el destino de una bandeja. Aquí está el corazón real del sistema. La frontera más importante de todas, la frontera entre cocina y servicio público. Mientras una comida está dentro de cocina, vive en un mundo. En el momento en que entra a la línea del buffet, entra en otro, y eso cambia todo. Cambia el riesgo, cambia la vigilancia, cambia el tiempo, y cambia el destino de esa comida. Esto explica algo que muchos pasajeros interpretan mal. Cuando una bandeja sale al buffet, no sale simplemente para servirse, sale a una zona donde cientos o miles de personas pueden tocar, mezclar, mover utensilios o alterar el entorno sin darse cuenta. Por eso una bandeja bonita no es automáticamente una bandeja en su mejor momento. Una bandeja llena no es automáticamente una bandeja segura. Y una estación vistosa no es automáticamente una estación bien defendida. Ahora entiendes por qué a veces retiran una fuente antes de que parezca vacía. ¿Por qué cambian utensilios sin explicaciones? ¿Por qué de repente aparece más personal vigilando una línea? No están exagerando, están defendiendo una frontera. Y cuando entiendes eso, dejas de mirar el buffet como turista, empiezas a leerlo como sistema. Capítulo 5. ¿Por qué una sola cuchara puede arruinar toda una estación? Hay un enemigo silencioso del buffet. Y no es el hambre, no es el clima, ni siquiera es el desperdicio. Es el contacto humano desordenado. Una sola cuchara mal puesta, una sola pinza cambiada de bandeja, una mano donde no debía, un plato que roza una zona sensible. Con eso basta para complicar una estación entera. Por eso en el buffet ves tanto control, lavado de manos, carteles, personal pendiente, utensilios que cambian, superficies que se limpian una y otra vez. A algunos pasajeros eso les parece exagerado, no lo es. En tierra, un error sanitario puede salir por la puerta. En el mar, el problema se queda a bordo y ahí cambia todo. Por eso hay una regla muy útil que el pasajero veterano aprende rápido. No confundas control con mala experiencia. Si ves personal atento, corrigiendo, limpiando, cambiando utensilios o vigilando de cerca, eso no suele ser mala señal. Suele ser una señal excelente. Significa que el sistema está despierto. Y un buffet despierto vale más que un buffet espectacular. Capítulo 6. El verdadero error no siempre viene de la cocina. Vamos a decir algo incómodo. Una parte del problema del buffet no viene del barco, viene del pasajero. Y no porque el pasajero sea irresponsable por naturaleza, sino porque el buffet está diseñado para activar impulsos muy concretos: abundancia, urgencia, curiosidad, miedo a perderse algo, deseo de probarlo todo. Y eso hace que mucha gente deje de servirse con criterio y empiece a servirse con ansiedad. Se llenan platos por si acaso, se mezclan cosas que ni siquiera apetecían de verdad, se cogen cantidades absurdas para aprovechar. Y ahí aparece una de las grandes ironías del buffet. La cocina no solo pelea contra la escasez, también pelea contra el exceso. Exceso de producción, exceso de servicio, exceso de residuo, exceso de error. Por eso, si quieres moverte como un crucerista con experiencia, hay una regla simple: no llenes el plato para sentir que aprovechas. Llénalo poco para elegir mejor. Da una vuelta, mira primero, vuelve después. Eso te permite comer más fresco, elegir mejor y no convertirte en parte del problema que luego el barco tiene que gestionar. Comer más no es aprovechar mejor. Comer mejor, sí. Capítulo 7. Lo que pasa cuando una bandeja desaparece. Esta es la pregunta que mucha gente se hace, aunque no la diga en voz alta. ¿Qué pasa cuando una bandeja sale del buffet? La respuesta real no es una frase simple, es otro proceso.
Porque una vez que una comida ya estuvo expuesta en la línea pública, deja de tratarse como si siguiera en el mundo limpio de cocina. Y ahí empieza otra cadena: separación, clasificación, gestión, tratamiento, registro. Eso cambia mucho la imagen ingenua que mucha gente tiene del buffet. La historia no termina cuando retiran la fuente, solo cambia de mundo. Y ese mundo ya no es gastronómico, es operativo, es sanitario, es ambiental. Es la parte menos vistosa del buffet, pero también una de las más reveladoras. Porque ahí se ve una diferencia enorme entre un barco serio y uno flojo. Lo serio no termina cuando la comida deja de verse. Lo serio empieza justo ahí. Capítulo 8. Cómo leer el buffet como un crucerista veterano. Ahora viene la parte más útil de todo el video. Cómo usar todo esto a tu favor. Primera regla: mira la rotación, no solo la abundancia. Una estación que se repone bien, que se mueve y que tiene circulación, suele contar una historia mejor que una estación intacta pero quieta. Segunda, aprende a detectar si el buffet está en su momento fuerte o en su momento cansado. Hay horas en las que todo se siente más vivo, más reciente, más coordinado, y otras en las que la línea sigue abierta, sí, pero ya perdió impulso. Tercera, las estaciones de cocina en vivo suelen darte ventaja. No porque lo demás esté mal, sino porque el trayecto entre producción y plato es más corto. Y eso reduce muchas variables. Cuarta, no te lances al primer plato. Da una vuelta. Mira. Lee. El buffet recompensa al que observa. Castiga al que se precipita. Quinta, si ves personal corrigiendo, limpiando, reordenando o vigilando, no lo tomes como molestia. Tómalo como tranquilidad. Eso significa que el sistema está trabajando. Y sexta, no seas el pasajero que desordena el sistema sin darse cuenta. No mezcles utensilios, no te sirvas por ansiedad, no ignores el lavado de manos, porque el buffet ideal no depende solo del barco, también depende de cómo lo usa la gente. Y aquí llegamos a la verdad final. El buffet no sirve solo para comer, sirve para leer el barco. Porque en el buffet se ve todo. Se ve si la tripulación llega tarde o está encima. Se ve si hay disciplina real o puro espectáculo. Se ve si la higiene se entiende de verdad o solo se imita. Se ve si la abundancia está sostenida por control o por improvisación. Eso es lo que vuelve tan interesante la parte del buffet que los pasajeros nunca ven. Que no habla solo de comida, habla del nivel del barco, de su carácter, de la seriedad con la que sostiene una ilusión muy frágil, la ilusión de que todo es fácil, de que todo fluye, de que siempre habrá una bandeja perfecta esperando por ti. Pero ahora ya sabes que detrás de esa ilusión hay mucho más. Hay relojes invisibles, hay reposición, hay vigilancia, hay presión, hay errores que se corrigen antes de que tú los veas. Y hay un sistema entero trabajando para que tú solo tengas que hacer una cosa: servirte. La próxima vez que entres al buffet de un crucero, ya no vas a ver solo comida, vas a ver una maquinaria silenciosa, vas a ver orden donde antes solo veías abundancia. Y quizá entiendas por fin algo que muchos cruceristas aprenden demasiado tarde, que el buffet nunca fue solo un lugar para comer. Fue desde el principio una radiografía del barco entero. Y lo más importante de esa radiografía: nunca estuvo en el plato, siempre estuvo detrás,